festivos del cliente, pues también se pueden anexar los calendarios que en su momento, acá por ejemplo, en la M seguramente están los de México. Vamos a continuar creando un festivo. Vamos a darle clic aquí en la parte de la hojita. Bueno, vamos a seleccionar primero algún festivo que ya esté creando, que como les he comentado en la parte de configuración, es importante siempre tomar algún festivo que ya esté creado o una información que ya esté creada y copiar. Vamos a seleccionar alguno. Déjenme. No sé, por ejemplo, vamos a utilizar este festivo que se llama San José. Vamos a crear festivo. Nos pregunta si es un festivo con fecha fija, si es un festivo con día fijo a partir de determinada fecha, a qué distancia de Pascua, domingo de Pascua o un festivo irregular. Vamos a darle un festivo con fecha fija, vamos a darle crear y vamos a decirle que es, por ejemplo, el día, ¿qué será? El día, vamos a ponerle 1 de noviembre, perdón. Vamos a darle crear. Suelto aquí el texto breve. En texto breve, día festivo. En un texto explicativo le vamos a poner festivo de prueba. Dale clic. Bueno, aquí nos hace una advertencia en la forma en que esta parte de festivos es configurada, es transportado, perdón, que tiene una forma diferente de transportarse. Y vamos a ubicar aquí nuestro festivo. Día del gato, hay un día del gato.
Y aquí está nuestro festivo de prueba, el día que creamos. Bueno, nos vamos a salir de esta actividad y ya ahora nos vamos a calendario de festivos. Vamos a darle modificar. Vamos a ubicar el calendario con el que estamos trabajando. Nuestro empleado. Aquí en la información del horario nos dice que el calendario de festivos es MX. Vamos a buscar ese. Aquí tenemos la parte del ID. Vamos a buscar el calendario MX. Es con el que estamos trabajando. Nuestro empleado de prueba. Aquí está. MX, calendario de festivos México. Y como les comentaba, aquí hay una validez que es del 95 al 2000. Y bueno, esta es parte del error que tenemos. ¿Por qué no nos deja accesar al calendario? Porque está solo creado hasta el año 2020. Vamos a entrar a modificar el calendario. Y, por ejemplo, vamos a asignar un día festivo. Vamos a buscar aquí, nos enlaza a la lista de festivos. Vamos a buscar nuestro festivo, que era festivo de prueba, me parece. Vamos a buscarlo así. Festivo de prueba. No, entonces no se llamaba así. Bueno, vamos a... Así aquí está, festivo de prueba, pero me parece que tiene un espacio de más. Bueno, lo vamos a seleccionar. Vamos a darle clic en palomita verde. Día de la Raza, aniversario, Día de la Raza Argentina. Este, por ejemplo, lo vamos a quitar de aquí, ya que es de Argentina. Aquí estamos quitando algunos SIDA. Vamos a quitar también este festivo. Vamos a darle grabar. Vamos a quitar también este de Batalla de Carabobo. Ok, vamos a darle grabar. Vamos a asignar otra vez el día festivo, que no lo tomó. Ok. Aquí ya tenemos nuestro festivo de prueba. Y bueno, vamos a ampliar la vigencia también del calendario. Le vamos a poner al 2025. Y vamos a dar grabar.
Y bueno, ya aquí nos indica el sistema que ya el calendario de festivos MX ha sido grabado. Nos vamos a regresar. Y bueno, hasta este punto hemos creado un festivo, asignamos un festivo a un calendario ya existente y ampliamos la definición. Perdón, la vigencia del festivo. Nos vamos a regresar. Ya tenemos como primer paso en la configuración de un horario de trabajo, tenemos la parte de asignar los festivos. Ahora nos vamos al tema de agrupar las subdivisiones de personal, que eso también fue un tema que explicamos en el curso pasado, que cuando se definen las divisiones y subdivisiones de personal, hay que tomar en cuenta varios aspectos de la configuración, como por ejemplo el tema de los horarios. Si va a haber si tenemos catálogos de horarios diferentes dependiendo tal vez del giro del negocio, ¿no? Tal vez la gente de planta o de fábrica maneja un horario especial y la gente de oficinas otro. Ese sería un buen punto para definir las divisiones y subdivisiones de personal. Sin embargo, también tenemos como una parte de seccionar o de asignar horarios, también tenemos las áreas de personal. Entonces, pudiéramos no tomar tanto en cuenta el parámetro de divisiones, ¿no? Tal vez para todas las divisiones asignar un identificador, pero ya en las áreas de personal sí empezamos a separar cuáles son administrativos, de operativos, por ejemplo, y dependiendo si eres administrativo, tienes un determinado horario, que normalmente es un horario de oficina, de lunes a viernes de 9 a 6 o 7 de la noche. Sin embargo, para el personal operativo, viene una serie de horarios que incluso trabajan sábados, domingos, sus horarios, sus días de descanso pueden ser entre semana, un día entre semana, el lunes, el martes, se van rotando. Entonces ahí es tal vez donde sea más relevante separar lo que son los horarios. Pero bueno, por lo pronto vamos a la parte de agrupar subdivisiones de personal. Vamos a ubicarnos en el país con el que estábamos trabajando. Y en este caso, en el curso anterior de estructuras, justamente creamos una división de personal que fue la 6500 de metalurgia. Y bueno, al darla de alta, se actualiza en varias tablas, por ejemplo en esta, sin embargo falta el agrupador, ¿no? Entonces, siempre que se creen divisiones de personal nuevas, hay que venir a actualizar también esta parte del agrupador. En este caso ya vamos a actualizarlo, vamos a darle grabar. Y bueno, aquí realmente ya nos asigna un agrupador, por ejemplo, el agrupador 32, igual para efectos del plan horario de trabajo, también su agrupador es 32. Vámonos a los planes de horario de trabajo diario. En esta parte se pueden establecer pausas de trabajo, por ejemplo, para las pausas para comer. Aquí ya nos trae una serie de pausas, digamos que estándar. Vamos a buscar nuestro agrupador. Recuerden que estamos trabajando con el agrupador 32. Vamos a ver qué pausas están definidas para este agrupador. Vamos a pasar. Y bueno, aquí tenemos que para el 32 tenemos una pausa de comida, que es de 1 a 2:30. Tenemos un descanso, otro tipo de descanso, etcétera. Bueno, este tipo de pausas son importantes para el tema, como les comentaba, de los marcajes. Se hace relevante cuando tenemos una evaluación de tiempos y que vamos haciendo el conteo de todo este tema, ¿no? Si el empleado tiene una pausa para comer de 1 a 2:30, es relevante para monitorear
que justamente el empleado cheque su salida a comer y su regreso de comer en las pausas establecidas, ¿no? En caso de no hacerlo, pues normalmente viene alguna sanción, ¿no? De tipo de algún descuento por no respetar las pausas o por minutos excedidos de pausa, etc. Y nos vamos aquí a la parte de definir planes de horario de trabajo diario. Y aquí básicamente igual se crean nombres, digamos, de los horarios. Vamos a crear uno aquí. 32 nocturno, horario nocturno, por ejemplo, tenemos aquí un horario nocturno. Vamos a darle la parte de copiar y aquí vamos a crear un horario tal vez, pues también nocturno, pero con un horario de entrada diferente, nocturno 2, vamos a llamarle, horario nocturno 2. Nocturno 2, vamos a abreviarlo porque no, también tenemos acotado el número de espacios. Y bueno, aquí tenemos la fecha de vigencia, que normalmente siempre es del 1 de enero de 1900 al infinito. Siempre es lo recomendable crearlo así. Tenemos horas de trabajo teórico 7. Normalmente el turno nocturno siempre es de 7 horas. Y bueno, aquí incluso aquí se establece la pausa. También podemos establecer una tolerancia. En este caso, pues hay una tolerancia de 10 minutos a la entrada y también tenemos una tolerancia para la salida, es decir, de qué hora a qué hora puede el empleado checar. Esto es incluso la hora teórica de salida es a las 7:30. Sin embargo, se le permite incluso al empleado checar desde las 7:20, es decir, 10 minutos antes de su hora teórica tiene permitido checar. Son políticas de la empresa, pueden o no aplicarse, ¿no? Eso ya es dependiendo de las políticas. Aquí tiene un horario de valoración, un trabajo mínimo, un trabajo máximo. Y bueno, aquí tenemos una clasificación del plan horario de trabajo. Son parámetros que nos van permitiendo, sobre todo en la parte de la evaluación de tiempos, establecer diferentes, digamos que son como parámetros que nos permiten configurar ciertas incidencias, ¿no? Por ejemplo, aunque este es un turno nocturno, pero con una clase de valoración 3, y tal vez después tenemos, a lo mejor este que tiene tolerancia, y luego creamos uno igual, pero sin tolerancia, y le vamos a poner una clase 4. Y esto durante la evaluación de tiempo nos va a permitir tal vez al que no tiene tolerancia, ni inicial ni final, tal vez darle un bono, ¿no? Un bono por llegada puntual o simplemente por la cuestión de que él no tiene una tolerancia, se le da a lo mejor un plus, ¿no? Debido a que tal vez su naturaleza de su trabajo no permite que el empleado llegue tarde, ¿no? Tal vez es para operar alguna máquina que es indispensable que haya una continuidad entre la persona que la opera en el turno anterior y no hay un tema de tolerancia, ¿no? Tal vez pudiéramos manejar algo así. Bueno, son ideas que les pueden servir a la hora de cumplir algún requerimiento del cliente. Bueno, le vamos a dar clic para validar y copiar. Y bueno, aquí ya tenemos entonces nuestro nocturno 2, horario de nocturno 2. Ok, ahí dándole doble clic accedemos al detalle, que fue la parte que acabamos de revisar. Nos vamos a salir. Sí, decimos que sí queremos grabar. Bueno, hasta aquí ya tenemos un horario diario. Ya establecimos el empleado, a qué horas debe entrar y a qué horas debe salir.
pero ahora vamos a definir el horario por periodo. Por periodo se refiere normalmente a una semana. Los horarios se crean por semana. Aquí tenemos la tablita para crear un horario. Tenemos el agrupador, que es con el que estemos trabajando, el nombre que le vamos a asignar a este plan horario de trabajo por periodo, un texto, un ID del horario, porque tenemos, también esto nos permite crear la parte, el tema de los horarios rotativos, lo vamos a ver ahorita. Y básicamente cada cuadrito siguiente que tiene este número es el día de la semana, empezando con el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Normalmente esto es lo que quiere decir cada cuadrito. Y bueno, vamos a crear nuestro horario nocturno 2. Vamos a copiar este que ya tenemos aquí en el estándar. Vamos a darle copiar. Vamos a llamarle nocturno 2. Como solo tenemos 4 posiciones, bueno, pues entonces borramos una y asignamos el 2. Horario nocturno versión 2. Vamos a ponerle aquí. Y bueno, vamos a decir entonces que vamos a seleccionar el horario diario que creamos, que fue el nocturno 2. Aquí está nuestro horario nocturno 2. Aquí el sistema nos despliega la lista disponible de horarios para el agrupador 32, ¿no? Que es con el que estamos trabajando. Vamos a asignar nuestro horario nocturno 2, le damos doble clic para seleccionarlo y así en los siguientes. O directamente podemos teclear el nombre, que ya sabemos cuál es. Nocturno 2. Y bueno, aquí tiene un descanso. Aquí le vamos a cambiar los descansos. Vamos a poner incluso sábado y domingo el horario nocturno 2. Y vamos a decir que más bien este empleado va a descansar los miércoles y jueves. Vamos a escoger el horario de descanso. Es un horario que ya viene creado, un horario diario que viene en el estándar. Y vamos a crear aquí que tiene 0 horas de trabajo. Aquí vamos a agarrar el descanso nocturno. Descanso nocturno. Entonces ya con esto creamos un nuevo horario, que es un horario nocturno que que estamos utilizando el horario diario que creamos y estamos modificando los descansos. Así básicamente es como creamos un horario. En este caso les mencioné también que se pueden crear horarios rotativos. Y aquí hay un ejemplo ya en la entrega estándar de un horario rotativo. Si se fijan, es el mismo plan horario de trabajo, se llama rota, tiene el mismo nombre, utiliza los mismos, el mismo horario. Bueno, en este caso, aquí lo que nos indica es que este es un horario que va a rotar, que va a ser diferente durante 3 semanas. La semana 1 va a trabajar de cierta forma, la 2 cambia, la 3 vuelve a cambiar y la semana 4 empezaría otra vez, ¿no? Con el 1, 2 y 3, ese es el ciclo que se establece para este horario rotativo. Entonces aquí estamos indicando que la primera semana va a trabajar los primeros 5 días en un horario diurno y va a descansar sábado y domingo. La segunda semana va a trabajar en un horario mixto y va a descansar sábado y domingo. Y la tercera semana en un horario nocturno. Esto tal vez es relevante para pues empresas que efectivamente requieren de muchísimo personal o siempre tener personal en toda
24 por 24, y muchas veces es difícil que el personal acepte, por ejemplo, el, el turno nocturno, ¿no? Entonces se llegan a acuerdos de que, bueno, se va a trabajar una semana diurno, mixto y nocturno. De esta forma, pues, la gente puede no tener tanto desgaste, por ejemplo, al trabajar en el turno nocturno. Bueno, esto ya es de acuerdo a políticas de la empresa, acuerdos con los sindicatos, etcétera. Pero aquí, finalmente, el objetivo es mostrarles cómo se puede crear un horario rotativo. Vamos a ir grabando todo lo que vayamos actualizando. Y bueno, de aquí nos vamos a la parte de definir agrupaciones de las áreas de personal, que es lo que les comentaba. Aquí podemos poner un agrupador para las áreas operativas y un agrupador para las áreas administrativas. Y con eso podemos incluso diferenciar nuestros horarios, ¿no? Entonces, sí, justamente aquí tenemos dos agrupadores, el 1 y el 2. Tenemos el 1 para el trabajador diario, semanal, empleados temporales, estajistas, empleado catorcenal, de semana reducida, de tiempo parcial. Y tenemos un horario 2, o un agrupador 2, perdón, para ejecutivos, tasas, comisionistas y pensionista jubilado. Incluso yo le pondría el 2 para empleados, que normalmente es como un agrupador que se refiere a empleados de oficina. Yo me gustaría cambiarlo así para darle como congruencia. Le vamos a dar a grabar. Nos salimos de esta configuración. Y vamos a definir agrupaciones para calendarios de festivos, que también es importante, ¿no? Nosotros acabamos de crear o actualizar el calendario MX, y podríamos tener un segundo calendario, tal vez el M2, que igualmente pudiera tener a lo mejor unos festivos adicionales para el área de producción o metalurgia, que fue una de las áreas que creamos. Pudiéramos tener un calendario de festivos diferente para ellos, tal vez con más festivos o con festivos diferentes, ¿no? Tal vez a lo mejor al área de producción les vamos a dar el día del sindicato, ¿no? Que normalmente en México es el día 12 de diciembre. Normalmente ese día los sindicatos tienen algún tipo de festividad que no tiene, por ejemplo, el área administrativa, ¿no? Entonces, aquí sería relevante tal vez tener un calendario diferente, pero bueno, en este caso vamos a asignar el mismo calendario a dos áreas que tenemos aquí sin asignación. Una de ellas, la división 6500 de metalurgia, que fue que creamos, y entonces es importante asignarle un calendario de festivos. Vamos a darle grabar. Vamos a grabar. Ya tenemos asignados nuestros calendarios y ahora nos vamos a fijar una regla plan de horario de trabajo a los horarios de trabajo que creamos. Aquí básicamente lo que vamos a hacer es ya agrupar todo lo que hicimos anteriormente. El calendario de festivos con los agrupadores de divisiones de personal y de áreas de personal. Vamos a ligar ya que para cada agrupador qué calendarios corresponden, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que para el agrupador 1, que son operarios trabajadores, se les asigna un ID de calendario 01 y todas las agrupaciones de horarios 32. Nosotros nos vamos a ir al agrupador de áreas de personal 32, que es con el que estamos trabajando. No, perdón. Estamos trabajando con el área de los agrupadores de áreas de personal 1 y 2, pero con el ID de calendarios MX.
Vamos a buscarlo. Bueno, podemos darle aquí una búsqueda en agrupador de áreas de personal 1, en el ID de festivos MX, en el agrupador de subdivisiones de personal 32. Aquí está. Con esto facilitamos la búsqueda. Entonces aquí tenemos que para nuestros operarios trabajadores se les asignó el calendario MX para todas las agrupaciones de divisiones de personal 32. Tenemos estos horarios: destajo, diurno 6, diurno, mixto, nocturno, etc. Aquí tenemos la asignación de esos calendarios, esas reglas de plan horario de trabajo que creamos anteriormente. Ahora ya están ligados a toda la información que anteriormente trabajamos. Vamos a regresar al empleado con el que estábamos trabajando, que nos marca un error. Tenemos que es el horario diurno. Entonces, como comentábamos o como vimos en la configuración, estaba solo creado hasta el 2000. Perdón. Entonces vamos a crear los 5 años más para que nos permita utilizar este calendario. Esto es en la siguiente actividad que dice generar automáticamente planes de horario de trabajo. Puede ser manual y automático. O sea, realmente es lo mismo, simplemente uno como que es
un poquito como que un paso a paso, pero nos vamos a ir directamente a la parte de generación automática. Estamos esperando que el sistema responda. Ok, vamos a asignar la agrupación de personal 1. ID de calendario de festivos es MX. Agrupador de subdivisión de personal 32. Y la regla de personal, vamos a seleccionarla para no tener fallas en el nombre, que es el diurno. Un poquito lenta aquí la respuesta del servidor. Vamos a esperar que nos traiga el catálogo de horarios, o en este caso que ya comprobé el nombre, lo podía haber capturado directamente, pero bueno, ahorita ya está trabajando el sistema, vamos a tener que esperar a que regrese. Bueno, creo que aquí, ya viene, no, ok, aquí está. Seleccionamos la regla de plan horario de trabajo, que es el diurno, que es con el que tenemos problemas para generar. Vamos a actualizar, es recomendable crearlo siempre como un mes anterior al año que queremos crear, entonces vamos a poner el 12 del 2020 al 12 del 2025. Vamos a darle palomita verde para validar y vamos a darle ejecutar. Está un poquito lento, esto es tema como de recursos del servidor.
Tal vez hay en este momento muchas personas trabajando con el servidor y eso también alenta la operación. Ok, aquí nos indica el sistema que se creó un juego de datos. Quiere decir que tenemos que ir a una segunda transacción, que es la transacción SM35. Es como un proceso complementario. SM35, que se tiene que hacer. Igualmente está un poquito lento el servidor, pero bueno, no tenemos otra opción más que esperar a que responda. Bueno, vamos a tratar de avanzar un poquito para no perder el tiempo. Ahorita regresamos al tema del horario. Vamos a avanzar con el tema de monumentos básicos. Básicamente aquí se refiere al tema de los sueldos. Aquí este es el infotipo 8, igual hay una fecha de inicio de vigencia y fecha fin. Y básicamente también aquí tenemos una serie de agrupadores asignados igualmente así como los horarios a las divisiones y áreas de personal. Y nos referimos al tema de lo que normalmente se conoce como el tabulador de sueldos. Aquí también se puede asignar un sueldo diario, un sueldo semanal, un sueldo mensual. Eso es también como lo manejen en cada empresa. Mi recomendación siempre es manejarlo como sueldo diario. Eso como que nos da más transparencia, porque a veces hay un poco de controversia en que si manejamos un sueldo mensual, a la hora de determinar un sueldo diario, cómo debería de ser. Si se divide entre 30 siempre o dependiendo los días del mes. Entonces, siempre mi recomendación, o para mí lo más recomendable es manejar un sueldo diario. Vamos a irnos también a la IMG a ver el tema de la configuración de los tabuladores. Vamos a regresar a ver si ya reaccionó. Así, aquí ya reaccionó el sistema. Entonces, aquí en esta transacción, si recuerdan, cuando vimos el tema de la configuración, nos dijo que nos iba a generar un juego de datos cuyo nombre es RPTSHF00. Este es un nombre estándar, sin embargo, también en un momento dado podríamos cambiarlo a, por ejemplo, horarios 1, ¿no? Para tener como una forma de identificarlo más fácilmente. Pero bueno, en este caso ya se creó así, con el nombre estándar, que es el RPTSHF00. Por admin 2, que es mi usuario, el 9 de diciembre a las 7:46. Entonces vamos a seleccionarlo como está aquí, le vamos a dar clic en ejecutar.
Estas transacciones, estos pasos normalmente son muy rápidos. Yo creo que sí, ahorita hay un tema de que están corriendo algún proceso en el servidor o están muchas personas haciendo transacciones. Por esa razón está muy lento. Igual, pues este es un ambiente de pruebas con tal vez un servidor pequeño, por así decirlo. Pero bueno, normalmente ya en un proyecto como tal, pues sí, son cuestiones que se evalúan en el inicio del proyecto, cuántos usuarios van a entrar, cuántos módulos estarán implementando, y eso determina cuál debería ser la capacidad idónea del servidor para poder tener una respuesta más rápida, ¿no? Aquí le damos en visualizar solo errores, modo experto, y le damos ejecutar. Entonces, estamos mandando a trabajar este archivo que básicamente lo que está haciendo es como guardando datos en tablas, ¿no? Está armando el calendario que es del 2001 al 2005 con sus respectivos festivos, sus descansos, o sea, todo lo que determinamos en la configuración, el sistema ahorita lo está plasmando, por así decirlo, en una tabla. Vamos a dejarlo ahí que trabaje y nos vamos a ir a la parte del tabulador de sueldos, ¿no? Dijimos que para esto tenemos que entrar a la IMG, a gestión de personal, datos de nómina, y después nos vamos a la parte de emolumentos básicos. Nos vamos a regresar aquí en la sesión que teníamos de la IMG y vamos a buscar la ruta como nos indica la lámina anterior. Vamos a buscar gestión de personal. Otra vez, gestión de personal, datos de nómina y emolumentos básicos. Aquí la configuración tiene como una misma lógica, ¿no? Agrupar, ese es como su principal objetivo. Agrupar divisiones, agrupar áreas de personal, con diferentes IDs que después nos van permitiendo dar de alta en una tabla, agrupar datos relacionados a esos IDs, que después nos van a permitir ver en los infotipos correspondientes la información, ¿no? Ok, aquí tenemos un tema que por proceso, aunque yo le estoy pidiendo que me genere hasta el 2025, el sistema también siempre intenta accesar un mes anterior, un mes posterior, la información. En este caso me está diciendo que tengo un error en el año 2026, que no hay calendario de festivos. Y si se recuerda, nosotros solo creamos también el calendario de festivos hasta el 2025. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a acotar la creación del horario hasta el 2024 para que no nos dé error. Voy a repetir todo el proceso, pero lo vamos a ir dejando ahí trabajando para no perder más tiempo, y vamos a continuar con la parte de los emolumentos básicos. Bueno, como primer tarea tenemos el tema de las áreas de personal. Me está tardando un poquito el servidor. Igual como tenemos el proceso de los horarios, también es un poquito pesado el tema de los horarios, sí, entonces está consumiendo recursos del sistema. Entonces, bueno, vamos a esperar a que termine el tema de los horarios. Vamos a dejar en stand-by el tema de los emolumentos básicos. Ahorita regresamos a revisarlo y vamos a continuar con el tema de la relación bancaria. Básicamente aquí en esta parte lo único que se asigna es cuál va a ser la forma de pago del empleado.
Normalmente es la vía de pago T, que es transferencia bancaria. Sin embargo, también existe la vía de pago C, que es cheque, y la vía de pago E, que es efectivo. Entonces, son vías de pago estándar. También en un momento dado se podría ampliar el catálogo, alguna otra opción que maneje la empresa, pero estas son las estándar. Y básicamente aquí lo que vamos a actualizar son los datos, algunos datos personales del empleado, el código postal, el país del banco, la clave del banco y la cuenta bancaria. La clave del banco es un dato que nos da el módulo de finanzas, que es también un punto de integración entre finanzas. Ellos dan de alta los bancos con los que se trabaja y con que la empresa trabaja. Y bueno, la cuenta bancaria, pues esa ya es la que el empleado nos proporcione. Y bueno, esta es la información que se debe de actualizar siempre para una ejecución de nómina. Establecer cuál es la relación de pago, no tanto como bancaria, porque puede ser, como les comentaba, en efectivo y en cheque. Y tenemos ahora el infotipo de pagos y deducciones periódicas. Es el infotipo 14. Y bueno, este infotipo nos va a permitir crear un pago o una deducción que es recurrente, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor decimos que por alguna disposición de la empresa, el empleado va a tener una ayuda por COVID, ¿no? Tal vez, a lo mejor que es un tema como reciente, de 100 pesos a la quincena, ¿no? Entonces aquí se establece la fecha inicio y fin de este pago o deducción, el concepto de nómina, el importe, e incluso también aquí tenemos una funcionalidad en el infotipo 14 que nos permite dentro de la periodicidad establecer como condiciones. O sea, tal vez decimos, ¿sabes que por el año 2001, de 2021, se va a estar haciendo este pago, pero solo en la primera semana o en la primera quincena o en la última quincena? Quincena del mes. Esta parte de fechas de pago nos permite
establecer esa parte de cómo realizar este pago o deducción. Como les comentaba, el nombre es pagos y deducciones periódicas. El que sea pago o el que sea deducción nos los va a determinar el concepto de nómina, que dentro de sus propiedades vamos a establecer si es un pago o es una deducción. Ese tema lo vamos a ver de los conceptos de nómina, lo vamos a ver en el siguiente curso y por lo pronto solo nos vamos a quedar a este nivel. También vamos a revisar ahorita el tema de la configuración de este infotipo y también tenemos el de pagos adicionales. Aquí, como ven, la diferencia entre el infotipo anterior 14 y 15 es que este infotipo solo tiene una fecha, que es la fecha origen, ¿sí? Quiere decir que solo es un pago o una deducción de una sola vez, o sea, la fecha en que nosotros capturemos. En este caso tiene 1 de julio del 2021, entonces el sistema va a ubicar dentro de qué periodo cae esa fecha del 1 de julio y cuando coincida, entonces va a realizar el pago o deducción de ese concepto, de este concepto. Básicamente se captura la clave, el importe y hasta ahí, ¿no? La fecha propuesta, número de asignación y motivo de modificación son pues datos realmente como estadísticos, no son relevantes para la nómina, tal vez sea relevante para la persona que captura como alguna referencia, un control interno, pero realmente no hay ninguna como relación con la nómina. Igualmente vamos a ir a la IMG para verificar el tema de configuración de estos dos infotipos. Vamos a regresar a ver cómo va nuestro proceso. Ya terminó, resumen, el juego de datos. Y bueno, terminó ya nuestro juego de datos del batch inicial. Esto quiere decir que a pesar de que me mandó en apariencia un error, sin embargo, sí terminó el juego de datos. Y lo vamos a comprobar aquí en nuestro horario de trabajo, que nos marcaba un error al momento de visualizarlo. Vamos a salirnos de la transacción para permitir que el sistema refresque la información. Bueno, okay, vamos a continuar entonces acá en el tema nos quedamos en el tema de los tabuladores. Aquí otra vez volvemos al tema de agrupadores. En este caso tenemos dos agrupadores de regla de nómina y agrupadores de convenio por grupos y áreas de personal. Pues aquí tenemos una serie de agrupadores diferentes. Por ejemplo, para el trabajador diario tenemos un agrupador 5, para el semanal un 0, para el empleado un 3, ejecutivo 4, temporales becarios un 2, estajistas 1. Esto quiere decir que estos áreas van a tener diferentes tabuladores. Aquí, por ejemplo, nos falta asignar al M1 especialista, que fue una de las áreas que creamos. Nos falta asignarles agrupadores. Vamos a asignarle, igual que el trabajador semanal, le vamos a poner un 2 y un 0. Dale grabar. Y nos salimos de esta pantalla. Hay algunas actividades que realmente no se tocan, como son estas dos siguientes. Y aquí vamos a checar las clases de convenio, que es lo que nos va a ir dando los agrupadores para asignar el tabulador a cada área de personal.
Está muy lento el sistema, ¿no? La sesión pasada trabajó con más holgura, pero bueno, no podemos hacer nada más que esperar. Ambas sesiones están procesando. Entonces vamos a avanzar al tema de absentismos, que es el infotipo 2001. Aquí igualmente tenemos un catálogo estándar ya de clases de absentismo, que tenemos el permiso con goce de sueldo, el permiso sin goce de sueldo, visita al doctor, vacaciones con goce de sueldo, vacaciones sin sueldo, ausencia injustificada, matrimonio, funeral, suspensiones, huelga. Digamos que este es un catálogo que nos proporciona el estándar como de las incidencias más, más comunes. Y bueno, pero también podemos ampliarlo. Es muy común que este catálogo se amplíe porque cada empresa lleva un catálogo muy diferente o con incidencias adicionales. Pero bueno, para ese tema pues también vamos a revisar cómo se dan de alta estos absentismos, cómo se puede ampliar o modificar este catálogo. El contingente vacacional. Básicamente aquí tenemos lo que es el derecho de los empleados a vacaciones y prima vacacional. Y bueno, aquí es interesante explicarles cuál es su lógica en cuanto a fechas, porque este infotipo, como pueden observar, tiene dos pares de fechas, desde, hasta, y liquidación inicial y liquidación final. El, en esta parte vamos a irnos, vamos a ver si ya reaccionó el sistema para revisar esta parte. Ok, vamos aquí a entrar a la PA30. Ok, vamos a entrar al infotipo 2006. Vamos a entrar a visualizar. Ok, vamos a revisar este registro de vacaciones. Y bueno, la primera fecha desde hasta quiere decir cuando nace el derecho. Por ejemplo, este empleado se contrató el 17 de enero del 2000. Inmediatamente con su medida de contratación se crea este infotipo. Ajá. Pero no quiere decir que el empleado desde ese momento tenga derecho a disfrutar de las vacaciones. Esto es simplemente cuando nace el derecho. El siguiente par de fechas nos va a indicar cuándo el empleado tiene derecho a gozar de esas vacaciones. Aquí vamos a modificar este infotipo. Está trabajando aquí, estos circulitos nos indican que el sistema está pensando, está procesando información.
En este caso vamos a modificar las fechas como normalmente en la operación debe suceder. El empleado tiene un registro el 1 de enero del 2005 y normalmente lo puede disfrutar a partir del 1 de enero del 2006 con una vigencia de un año también. Entonces le vamos a poner 31 de diciembre del 2006. Entonces con eso lo que estamos diciendo es que el empleado tiene derecho o nace su derecho a partir del 1 del 2005 al 31 de diciembre. Si el empleado labora este periodo completo, a partir del 1 de enero del 2006 y hasta el 31 de diciembre del 2006, puede hacer uso de esos 14 días de derecho a vacaciones. Este juego de fechas, esta regla de tiempo para gozar del derecho es configurable. Normalmente es a un año, pero también de acuerdo a políticas de la empresa puede modificarse. Tal vez pueda ser a los 6 meses. Hay empresas que dicen, ok, a los 6 meses ya puede hacer uso del derecho obviamente proporcional, ¿no? Por ejemplo, a partir del 1 de junio del 2005, el empleado ya puede hacer uso proporcional de esas vacaciones. Quiere decir que si al año le tocaban 14, a los 6 meses ya puede hacer uso de 7 días. Eso es algo que el sistema controla en el momento de la captura de las vacaciones, verifica digamos como la bolsa, el derecho para permitir o no la captura de una incidencia de vacaciones en el infotipo 2001. Es decir, el infotipo 2001 tiene una relación muy estrecha con el 2006. Si aquí no hubiera un derecho a vacaciones, el empleado pues no puede tomarlo. Y igualmente la fecha fin. Esta parte de la configuración la vamos a ver más ampliamente en un capítulo dedicado exclusivamente al tema de tiempos. Pero por lo pronto, esta es la explicación general de la funcionalidad del infotipo. Vamos a dar grabar para continuar con la siguiente información. Vamos a ir a la parte del... estábamos con el tema de los tabuladores. Tenemos una clase de convenio 01, que es un contrato estándar. Esa es la parte que tenemos aquí en los convenios. Igualmente, verificar área de convenio colectivo. Vamos a verificar qué tenemos en el estándar. Y bueno, esa es la parte que nos entrega el estándar, pero ya de acuerdo a las necesidades de cada proyecto, se pueden ir abriendo, ¿no? Ahorita vimos la clase de convenio 01, podemos crear la clase de convenio 02, 03, dependiendo cómo estén estructurados los tabuladores. Obviamente, pues es importante comentar que entre más tabuladores tengamos, pues también es más difícil el mantenimiento del mismo. Bien, vamos a continuar con el tema del infotipo 7. ¿Recuerdan cuando estuvimos revisando hace unos minutos este infotipo? Nos marcó un error por la falta de un festivo, por los festivos del año actual. Y ya realizamos esta configuración, completamos todo la parte de la configuración de horarios y vamos entonces a revisar que ya no nos marque ese error el sistema. Este es el horario de trabajo del empleado diurno. Vamos a darle clic en este iconito de la parte superior que dice plan de horario de trabajo. Y lo que vamos a tener es una vista por mes de cómo debería de ser cómo debería elaborar el empleado en el mes de diciembre, de acuerdo a lo que especificamos, que trabaja en el turno diurno, miércoles, jueves, viernes, descansa sábado y domingo. Y así posteriormente, ¿no? Podríamos ir viendo los meses siguientes y tenemos una vista gráfica de cómo deben ser los meses de trabajo de este empleado. En este turno es muy planito, muy de lunes a viernes, descansa sábado y domingo,
pero tal vez esta vista se hace más relevante para los horarios rotativos que nos permiten tener una planeación de cómo va a trabajar el empleado, ¿no? Pero bueno, esta es la funcionalidad que tenemos en el infotipo 7 de horarios. Vamos a regresar a nuestro tema del infotipo 8, a la IMG, o guía de configuración. Nos quedamos que estábamos verificando las áreas de convenio colectivo. En este caso tenemos dos. Tenemos un grupo de convenio 01, que es como el general, como a lo mejor el convenio para toda la empresa. Y después tenemos dos áreas de convenio, que es México y Monterrey. Ahí es donde empezamos a segmentar nuestros tabuladores, normalmente de acuerdo al estado, sobre todo si son estados cercanos a la frontera. A veces los sueldos son un poquito más elevados por el tema del costo de vida. Y ahora nos vamos a la asignación de la estructura tarifaria, estructura empresa. Es aquí donde empezamos a ligar nuestras divisiones con el área de convenio, ¿no? Por ejemplo, tenemos la división de México DF y la división Monterrey. Y aquí es donde empezamos a poner nuestros convenios. El convenio para México, el convenio para Monterrey. Este también le vamos a poner 01. Y aquí al de metalurgia también le vamos a poner convenio 02. Y es aquí donde empezamos a ligar nuestras configuraciones a nuestras áreas. De aquí nos vamos básicamente a revisar los grupos y subgrupos profesionales, que básicamente es ya como tal asignar el tabulador. Ok, entonces estamos diciendo aquí para el contrato estándar, el área de convenio México, tenemos estos agrupadores, ¿no? La categoría 05, que tiene un importe de 320, la categoría 05, pero con un agrupador 01, igual, bueno, aquí cambia un poquito el importe. Esto es como una subdivisión, ¿no? De un subgrupo profesional. O sea, tenemos la categoría 5, que tal vez no se puede ser operario, pero este es el subgrupo 01, es el operario especializado, por ejemplo, ¿no? Para eso podríamos ir utilizando el subgrupo para ir haciendo segmentación de nuestro tabulador. Se asigna el concepto de nómina también. Y bueno, este es un ejemplo del tabulador. Obviamente esta es una entrada estándar, pero ya dependiendo el requerimiento del cliente, se van realizando actualización de estas entradas. Básicamente eso es lo que se configura en el tema de tabuladores. Vamos a regresar al infotipo 8. Y bueno, aquí tenemos lo que acabamos de revisar, el contrato estándar que es 01, el área que es 01 México, y aquí se escoge el nivel y el subgrupo que se le quiere asignar al empleado de acuerdo tal vez a la carta de contratación, ¿no? Aquí tenemos los niveles que son relevantes para este empleado. Estas son las opciones que podemos escoger para asignarle un tabulador al empleado. Ok, vamos a regresar. Estábamos pendientes de ver también la configuración del infotipo 15 y el infotipo 14.
Ok, esto nos vamos a ir a la IMG, igualmente está en gestión de personal, datos de nómina, prácticamente igual donde vimos emolumentos básicos, pero ya en una carpeta diferente, que está aquí el pago complementario, que es el infotipo 15, y los CC nóminas. Aquí en crear catálogo de CC nóminas, podemos crear algún concepto nuevo. Aquí tenemos como del lado derecho de esta pantalla tenemos el catálogo de los conceptos que ahorita están disponibles para el infotipo 15. Entonces vamos a seleccionar el de becas y vamos a crear un 1010 que se va a llamar ayuda COVID, precisamente, ayuda COVID. Podemos asignar también un texto breve. Seleccionamos el infotipo, está aquí marcado automáticamente en test y le vamos a dar copiar. Quiere decir que el sistema actualizó todas estas tablas, que es parte de la configuración de un concepto de nómina, que ya como tal, la configuración de un concepto de nómina lo vamos a ver en el siguiente curso. Ahorita simplemente vamos a verla a nivel general. Quitamos el test y le volvemos a copiar. Ahora nos pide una orden de transporte. Y básicamente ya con esto está actualizado nuestro concepto, que es el concepto 1010 ayuda COVID. Acabamos de crear un concepto que es ayuda COVID. Dale finalizar. Y aquí nos dice verificar grupo de CC nóminas de pago complementario. Aquí básicamente lo que vamos a verificar es que el concepto esté dado de alta, que tenga, digamos, que admisibilidad para el infotipo 15. Vimos que sí está. Y nos vamos a verificar el texto por si por alguna razón quisiéramos cambiar el nombre. Siempre no va a ser ayuda COVID, va a ser apoyo. Ok, y le damos grabar. Vamos a salir. Verificar admisibilidad. Aquí básicamente lo que vamos a permitir es si el concepto lo podemos capturar una vez o varias veces con respecto a la fecha. Como habíamos comentado, esta captura lleva una fecha. Por ejemplo, 10 de diciembre. Si podemos una vez, si viene otra segunda captura con fecha 10 de diciembre, el sistema va a emitir un mensaje que va a decir, este concepto ya existe, no puede volverse a capturar. Tendríamos que cambiar el día a día 11, día 12, o incluso pues sí podemos entonces prender la propiedad de que sí se pueda capturar varias veces en ese día, ¿no? Grabar. Asignamos el transporte y salimos. Fijar admisibilidad de CC nómina para subdivisiones y áreas de personal. Aquí vamos a especificar para qué áreas y subdivisiones de personal el empleado, este concepto puede capturarse. Aquí vamos a revisar primero cómo agrupamos estas áreas. Esto está un poquito más abajo en fijar agrupación de áreas de personal. Aquí vamos a tener nuestro listado de grupos y áreas de personal que tenemos y le vamos a asignar un número. Aquí tenemos que los trabajadores diarios es 1, también el destajista, el empleado de tiempo parcial y el especialista. Para el trabajador semanal tenemos un 2 y empleado semanal reducida. Con agrupador 3 tenemos a los empleados nada más, 4 ejecutivos, 5 temporales becarios, tasas y empleados 14 meses.
De esta forma empezamos a segmentar qué conceptos pueden o no ser relevantes para determinada área. Por ejemplo, la ayuda COVID, a lo mejor se determina que solo es válido para los trabajadores semanales. Vamos a revisar de qué área es nuestro empleado para comprobar esta parte. Vamos a ponerle aquí info tipo 15. Primero vamos a revisar en asignación organizativa a qué área de personal está asignado nuestro empleado. Y está al área de personal MC empleados. Entonces, justamente el MC, que es el 3, no le vamos a dar acceso. Solo le vamos a dar acceso al 2. ¿Y a qué subdivisiones? Bueno, tenemos 1 y 2, México y Monterrey. Vamos a ponerle a México 1 y a producción 2. Solo vamos a darle acceso al 2. El 2 dice que tiene un 1, que es que sí se le permite. Y al 3, que es el agrupado justamente a nuestro empleado, le vamos a quitar el 1. El 1 quiere decir, el 1, el cese nómina está permitido para esta agrupación de área personal. El 2, permitida con mensaje de advertencia. Y en blanco es que no está permitido. Entonces vamos a dejarlo justamente en blanco. Para las subdivisiones de personal 1 y 2, ahí no va a haber restricción. Vamos a darle grabar. Grabar. Vamos a regresar. Y bueno, antes de intentar la captura vamos a hacer una última ajuste, que es verificar propiedades de nóminas, apoyo COVID. Y aquí vamos a determinar lo que les comentaba, si es un cese nómina de deducción o es una percepción. En este caso, como es una percepción, no vamos a prender este iconito, lo vamos a dejar así, pero aquí es relevante estos signos, combinación de entradas. Dice más, más. Vamos a darle clic derecho y llamar a la ayuda. Y aquí nos dice qué significa cada combinación. La combinación más, más dice importe obligatorio, cantidad, unidad obligatoria. Aquí más bien yo quiero que sea un importe obligatorio sin cantidad. Entonces aquí está esa combinación que es más, menos, importe obligatorio, ninguna cantidad, unidad. Vamos a ponerle más, menos. Más, menos. Y vamos a quitar esta unidad de tiempo porque no es obligatorio. Y vamos a intentar capturar este concepto de nuestro empleado. Nos vamos a ir al infotipo 15. Vamos a capturar el concepto 1010 con fecha 1 de diciembre. Apoyo COVID. Vamos a intentarlo capturar. Vamos a poner aquí un importe. Y nos manda un warning aquí que dice que el cese nómina 1010 no está permitido para el agrupador de personal 3, que realmente esto era lo que esperábamos tener este error para que verificaran cómo podemos restringir la captura dependiendo del área de personal. Nos vamos a regresar a la configuración, a fijar admisibilidad.
Vamos a entrar a apoyo COVID y vamos a decirle que sí está permitido para el agrupador de personal 3. Vamos a darle grabar. Ajustes en la configuración. Nos regresamos. Vamos a loguearnos, bueno, no loguearnos, sino entrar nuevamente a la transacción para permitir que se refresque esta configuración. Entramos otra vez al infotipo 15, concepto 1010, fecha 10 de diciembre del 2021. Y le vamos a dar crear. Vamos a decir que la ayuda COVID es por 500 pesos y vamos a grabar la entrada. Y en este momento sí nos permitió ya la captura. Podemos verificarlo, vamos a dar visualizar. Y ahí está el concepto, capturado el 9 de diciembre por admin 2. Esta sería básicamente la configuración del infotipo 15. Y tenemos también el pago de la configuración del concepto del infotipo 14. Es básicamente lo mismo. Podemos crear un catálogo, fijamos agrupaciones de áreas de personal, subdivisiones, verificamos el texto, la admisibilidad por subdivisión de personal y área de personal y las propiedades. Básicamente, este error para que verificaran cómo podemos restringir la captura dependiendo del área de personal. Nos vamos a regresar a la configuración, a fijar admisibilidad. Vamos a entrar a apoyo COVID y vamos a decirle que sí está permitido para el agrupador de personal 3. Vamos a darle grabar. Ajustes en la configuración. Nos regresamos. Vamos a loguearnos, bueno, no loguearnos, sino entrar nuevamente a la transacción para permitir que se refresque esta configuración. Entramos otra vez al infotipo 15, concepto 1010, fecha 10 de diciembre del 2021. Y le vamos a dar crear. Vamos a decir que la ayuda COVID es por 500 pesos y vamos a grabar la entrada. Y en este momento sí nos permitió ya la captura. Podemos verificarlo, vamos a dar visualizar. Y ahí está el concepto, capturado el 9 de diciembre por admin 2. Esta sería básicamente la configuración del infotipo 15. Y tenemos también el pago de la configuración del concepto del infotipo 14. Es básicamente lo mismo. Podemos crear un catálogo, fijamos agrupaciones de áreas de personal, subdivisiones, verificamos el texto, la admisibilidad por subdivisión de personal y área de personal y las propiedades. Básicamente es la misma estructura, son las mismas tareas de configuración, simplemente enfocadas al infotipo 14. Vamos a hacer nada más una prueba de captura. 14, vamos a ver qué tenemos ya configurado en el infotipo 14. Y tenemos también el concepto de apoyo COVID y una comisión. Vamos a escoger la comisión, vamos a darle crear. En este caso nos asigna automáticamente una fecha al infinito, pero también nosotros la podemos decir que solo es por 2 meses al 31 de enero del 2022. Va a llevar una comisión periódica de 100 pesos. Y bueno, como les comentaba, podremos
tener aquí el primer periodo de pago, poner el periodo de nómina, que sea, por ejemplo, el periodo 25, con un intervalo de cada 2 periodos. Entonces lo va a pagar en el periodo 25, en el 27, en el 29. O podemos, como está aquí especificado, o podemos decir que la primera fecha de pago es el 31 de diciembre del 2021 y de ahí una vez al mes o a la semana, o cada que determinados días o incluso años. Voy a poner que de ahí una vez al mes. Y de esta forma el sistema lo va a pagar, pues en realidad solo 2 veces, el 31 de diciembre y después el 31 de enero, porque ya acaba la vigencia. Entonces con esto podemos programar un pago de 100 pesos por dos periodos, por 2 veces, una vez cada mes. Y le damos grabar entrada. Y con esto pues ya completamos nuestra captura del infotipo 14. Bueno, vamos a checar el tema de los absentismos. Esta parte de los absentismos la vamos a ver muy brevemente, ya que es un tema que tiene un apartado especial en un capítulo que se llama de tiempos. Entonces solo lo vamos a ver como a manera de introducción. Nos vamos aquí a la parte de gestión de tiempos de personal. Entrada y gestión de datos de tiempos, absentismos, catálogo de absentismos. Y bueno, tenemos la misma lógica de configuración. Primero vamos a agrupar subdivisiones de personal. Vamos a completar estos agrupadores que nos faltan. Y bueno, en este caso todas las divisiones las estamos asignando con un solo agrupador, pero vuelve a ser relevante el tema que hemos comentado. Si hay ciertos absentismos que solo son relevantes para, por ejemplo, Monterrey, aquí pondríamos otro tipo de agrupador, ¿no? Tal vez el 31, y para el área de producción también el 31. Para las divisiones de México tiene otro tipo de absentismos. Tal vez sea que aquí en Monterrey y en la división de producción tengamos un sindicato que que hayamos negociado diferentes absentismos, ¿no? Como comentaba, pues el día del sindicato. Vamos a darle grabar. Definir clases de absentismos. Y bueno, aquí es de acuerdo al agrupador que acabamos de asignar, tenemos los absentismos que son relevantes. Vamos a buscar el agrupador 32. Aquí tenemos los permisos con goce de sueldo, sin sueldo, vacaciones, ausencias, matrimonio, funeral, suspensiones, huelga, ejercicio militar, lactancia y las incapacidades. Estos son los que tenemos por estándar. Podríamos crear alguno más, como siempre les recomiendo, copiando de uno que ya exista. Le vamos a dar acá a copiar, le vamos a poner tal vez que es el 410 y le vamos a poner permiso sindicato. Tenemos una fecha de inicio y una fecha final y tenemos que estas propiedades
que si lo ponemos en un día no laborable, nos va a mandar un error, en un fin no laborable, un periodo no laborable, nos va a mandar un error. Eso quiere decir que no podemos capturar este permiso en un día de descanso del empleado. Tenemos una duración mínima, una duración máxima. Por estándar nos da 999, pero yo creo que pudiéramos limitarlo igualmente a 0,1, lo cual, o 3 tal vez, ¿no? Que podría ser una política de la empresa, que no puedes pedir más de 3 días por permiso de sindicato, recurrentes o continuos a 3 días, ¿no? Máximo 3. Ya si fueran 4, si fueran 5, nos va a mandar un mensaje de error el sistema. Y le damos grabar. Esta es la parte, digamos que básica de los absentismos, lo que vamos a ver hasta este punto, que es donde podríamos crear absentismos adicionales para la captura en el infotipo 2001. Después viene en esta parte de absentismos ya una parte más, digamos que elaborada, hacia la parte de tiempos, hacia el efecto en nómina, pero esa parte, como les comentaba, la vamos a ver más a detalle justamente en el tema de absentismos. Aquí simplemente vamos a regresarnos a nuestro empleado, vamos a verificar que tengamos este catálogo que acabamos de verificar en absentismos. Y aquí está el 410 que acabamos de crear. Vamos a ver. Vamos a tratar de capturarlo del día 10 de diciembre al 12 de diciembre del 2021. Vamos a darle a crear. Enter. Grabar entrada. Y ahí tenemos nuestro permiso por sindicato. Ya vimos el tema de contingente vacacional. Igualmente vamos a revisar el tema de la configuración a un nivel muy superficial, porque este tema también lo vamos a ver en el apartado de tiempos. Igualmente está ubicada esta actividad en gestión de tiempos de personal, entrada y gestión de datos de tiempos. Pero vamos a cerrar esta y nos vamos a ir a, entrada y gestión de datos de tiempos. Y aquí está otra actividad que se llama gestión de cuentas de tiempos con contingentes, presencias, absentismos. Y volvemos otra vez a la misma lógica de configuración. Primero vamos a agrupar nuestras áreas de personal. Aquí tenemos en este caso, todos los tenemos con un solo agrupador, que es el 1. Pero si hubiera una diferencia de derecho de vacaciones entre estos, tendríamos que empezar a poner un agrupador diferente para así poder tener una segmentación. Agrupar subdivisiones de personal para contingentes de tiempos. Igualmente, aquí tenemos que agrupar todas nuestras divisiones y subdivisiones de personal. Si van a tener los mismos derechos, todos se pueden quedar como 32, pero si empezara a haber diferencias en estas divisiones, tendríamos que tener agrupadores diferentes. Y ya aquí en las siguientes actividades vamos a definir los tipos de contingentes de absentismos, vamos a asignar
los derechos de cada tipo, el tema de las fechas de liquidación, etcétera. Este tema, como les comentaba, lo vamos a ver a más detalle en el capítulo de tiempos. Y bueno, finalmente nos vamos al tema de medidas de personal, que es el infotipo 0. Lo dejé al final porque vamos a ver justamente cómo enlazamos en una medida de personal todos los infotipos. Nos vamos a nuestra guía IMG. Nos vamos a buscar la actividad de gestión de personal. Gestión de personal. Adaptación de procesos de trabajo. Y nos vamos al tema de medidas. Aquí como primera actividad tenemos determinar infogrupos. Este tema de infogrupos básicamente es como una secuencia. Por ejemplo, tenemos el infogrupo 0, el 11, que es contratación. Y tenemos que el infogrupo 11 de contratación para el grupo de usuarios según el país, por ejemplo, este es el 10, que me parece que es Estados Unidos, tenemos que va a ir tocando o actualizando primero el infotipo 1, luego el infotipo 2 de datos personales, luego el 6 de direcciones, el 207 área de impuesto de residencia, 208 área de impuesto de trabajo, 209 oficina de desempleo, 210 información de retenciones, relación bancaria y emolumentos básicos. Eso quiere decir que cuando nosotros ejecutemos una medida de contratación estando en el país 10, que es, me parece que es Estados Unidos, va a ir actualizando automáticamente la medida estos infotipos. Vamos a revisar, por ejemplo, para el 32, que es el país con el que hemos estado haciendo pruebas. Bueno, la medida 11 de contratación no está para el país 32. Vamos a buscar cuál sería. Estoy viendo toda la lista de infogrupos que tenemos. Vamos a ver el contratación 1. Igualmente solo está para el grupo de usuarios 10. Vamos a accesar a la opción de dependencia de grupo de usuarios de menús en infogrupos para verificar qué infogrupos tenemos habilitados. Vamos a darle doble clic. Vamos a decirle que sí. Y en esta parte tenemos el menú o la medida. Aquí tenemos que si depende de un grupo de usuarios y cuál sería ese grupo de usuarios. ¿Se acuerdan que en el curso anterior, en el de estructuras, de estructuras y de introducción al sistema, justamente revisamos esta parte de los agrupadores del MOLGA y el UGR. En esta parte nos indica qué medidas
que, por ejemplo, la contratación BP, está referenciado al grupo de usuarios B9. La contratación 1, que es la medida 4, está referenciado al agrupador 10, que es, me parece, Estados Unidos. Y tenemos estas otras dos, la contratación 2 y la contratación, que no tiene un grupo de usuarios. Quiere decir que, pues, de alguna forma, podríamos decir que está habilitado para todos. Entonces, vamos a revisar la medida 10 de contratación. Vamos a revisar el infogrupo. Vamos a revisar la medida 10 o infogrupo 10. Y dentro de esta tabla tenemos otra vez el grupo de usuarios. Vamos a buscar el grupo de usuarios 32. Aquí tenemos la medida 10 de contratación para el grupo de usuarios 32. Y bueno, aquí básicamente lo que nos dice es que esta medida nos va a llevar a insertar, que es aquí el nombre de la operación. Vamos a ver qué opciones tenemos. Tenemos insertar, que es crear. Podría ser copiar, borrar, visualizar o bloquear, modificar. Y bueno, normalmente es ins de crear. Entonces tenemos que esta medida nos va a llevar a crear el infotipo 1, el infotipo 2 de datos personales, el ID de personal, el 6 de direcciones, el 7 de horario de trabajo, el 8 de monumentos básicos, el 9 de relación bancaria, el 369 de datos del IMSS, el 9 de familias personal de referencia, el 10 de igualmente familiares, el 11 de el 41, que es datos de fechas, el 2006, que es el contingente de absentismos, el 171, que es información de beneficios, 371, que son retenciones de otros y retenciones de otros empleos. De todos estos infotipos comprende la medida de contratación 2. Y bueno, hemos visto, ustedes podrán haber ya reconocido algunos de los conceptos que revisamos como básicos y algunos otros que son complementarios. Bueno, aquí incluso podríamos agregar algún infotipo o eliminar infotipos, dependiendo el requerimiento, o crear una medida nueva. Realmente yo les recomiendo que utilicen las medidas estándar, realmente cubren con el requerimiento, y solo si tuvieran algún requerimiento adicional, pues sería importante venir aquí a crear, o más bien sería necesario venir aquí a crear una medida adicional. Entonces vamos a irnos a revisar en el sistema esta parte de las medidas, ya que revisamos aquí la lógica de su configuración o de su mantenimiento en todo caso. Y les comentaba que para esto tenemos la transacción PA40. Vamos a ir a la PA40, que fue una transacción que revisamos también en el curso anterior. La revisamos, digamos, también nada más a nivel de introducción. Solo creamos el infotipo 1 de asignación organizacional, que era el único que conocíamos al momento de ese curso. Y justamente quedamos de continuar, de completar ya una medida de personal en este curso. Vamos a asignar una fecha de contratación, que podría ser el 1 de diciembre del 2021,
vamos justamente a seleccionar la medida de contratación. Vamos a dar ejecutar. Tenemos que seleccionar un motivo de medida. Esto también es realmente estadístico. Vamos a ponerle que por crecimiento de la empresa. Vamos a buscar una posición en la estructura organizativa. Vamos a buscar una buscar aquí el servicio técnico del centro. Vamos a buscar nuestras, por ejemplo, tenemos la división 6500 que creamos de metalurgia con el grupo de personal que también creamos, que parece que fue los sindicalizados. Y el sindicalizado especialista. Estamos utilizando datos que creamos en el capítulo anterior de estructuras. Aquí esta posición no la creamos nosotros. Vamos a ver si nos permite avanzar sin asignar una posición. No nos permite. Vamos a tener que buscar otra posición que esté habilitada para México. Me parecía que se podía estar habilitada para México. Vamos a ver si aquí nos permite tomar alguna posición que tenga los enlaces. No, nos indica que tampoco. Bien, asignamos la posición 514-852 con la división de personal 6000, grupo de personal M, área de personal M1. Vamos a darle a grabar. Y si se fijan automáticamente, la medida nos está llevando al infotipo 1 de asignación organizativa. Aquí realmente ya los campos están prellenados con la información que actualizamos en el primer campo. Vamos a dar grabar. Vamos a esperar la respuesta del sistema. Está procesando la información, está actualizando toda esta información en tabla. Recordemos que el infotipo es una vista de una tabla realmente. Atrás de esta vista tenemos una tabla y es la información que está actualizando en este momento. Ahora nos mandó al infotipo de datos personales. Vamos a poner que es el señor Pedro Peña.
Los campos que están marcados con asterisco son obligatorios. Vamos a darle fecha de nacimiento 1 de enero del 85, que es el idioma español, que es un varón, que es un estado civil soltero, nacionalidad mexicana. Vamos a dar Enter para validar la información y vamos a dar grabar. Solo estamos actualizando digamos que campos obligatorios, y también pudiéramos, en este caso nos manda el infotipo 185 de datos de ID personal. En este caso, por ejemplo, se puede poner el RFC o debería actualizar el RFC, pero también podemos con estas herramientas que tenemos aquí en la barra de herramientas, pasarnos al registro siguiente, porque tal vez en ese momento no tengamos el dato, entonces podemos dejarlo pasar y regresar posteriormente a actualizarlo. Aquí en residencia habitual tenemos 3 campos obligatorios, que es la región. Vamos a escoger del catálogo alguna. Aquí vamos a poner que es México. Y aquí, dependiendo de la región que hayamos actualizado, nos va a desplegar un catálogo de municipios que son relativos a esa región. No sé, vamos a escoger alguno al azar, simplemente para cumplir con los datos obligatorios. Aquí también nos está diciendo que debemos de actualizar aquí una información. No está marcado con el asterisco, sin embargo, al grabar, sí nos manda el mensaje de que tenemos que actualizar esta información. Aquí también es importante que hay algunas funcionalidades ya configuradas, por ejemplo, la zona económica, que es algo que se maneja en este país, y está relacionado a un catálogo con región y municipio. Dependiendo de la región y municipio que yo actualice, me va a asignar qué tipo de zona económica es. Esto es parte de la legislación del país, es parte de la entrega estándar, ya relacionar esas zonas económicas a las regiones y países. No puedo yo seleccionarle una zona económica al azar, tiene que ser relacionado a su dirección, porque muchas veces hay disposiciones legales, por ejemplo, para el tema de impuestos, que dependiendo de la zona económica del empleado, le va a determinar determinadas exenciones, ¿no? Al pago del impuesto, por ejemplo. Vamos a darle grabar. Y ahora nos manda el infotipo 7. Si se fijan, yo no estoy seleccionando los infotipos. La medida me está llevando por los infotipos que están configurados para actualizarse. En este caso, al parecer no hay un agrupador de personas. Vamos a ponerlo aquí, 32. Aquí me está indicando el sistema que no hay un horario, digamos que vigente para este grupo de personal que yo escogí, por lo que por lo pronto vamos a dejarlo pendiente, el infotipo 7, nos vamos a saltar esta información para posteriormente regresar a actualizarlo. Nos vamos al infotipo 8, me está proponiendo de acuerdo a la división que yo actualicé y área, que es un contrato estándar del área